Usted es nuestra presentadora. Muy bien. Hola, buenos días. Es ingeniero forestal de la Universidad de Chile. Entre los años 93 y 2009 trabajó en la Corporación Nacional Forestal, institución en la que se desempeñó en las siguientes áreas: relaciones internacionales, estudio y planificación de fomento forestal, jefe de gabinete de la dirección ejecutiva, jefe de departamento de fomento forestal y director de CONAF, Región Metropolitana de Santiago. El tema para hoy es: las ciudades están sufriendo los efectos del aumento sostenido de las temperaturas del planeta, ámbito en el que los árboles han sido vistos solo desde la perspectiva de su aporte a la fijación del planeta, de CO2. Se trata ahora de aprovechar los múltiples beneficios que generan los árboles urbanos, buscando moderar y evitar impactos negativos. Los enfoques y conocimientos que sustentan la arboricultura urbana sostenible permiten aportar a la situación descrita con un enfoque de mediano y largo plazo. Con ustedes, el profesor Santiago del Pozo. Gracias. Ok, bienvenidos. La idea de esta presentación, de esta conversación, tiene que ver con tratar de ver los árboles de acuerdo al conocimiento que existe hoy en el mundo. Voy a sentar mejor. Y esta presentación toma antecedentes bien lejanos, como para tener una idea de cómo surgieron los árboles, y toma también antecedentes de hace 30 o 40 años, que son los que se utilizan hoy día en el mundo para manejar los árboles, y también toma varias investigaciones muy interesantes que son de los últimos 5 o 10 años. Entonces les quiero presentar a la primera planta, a la primera planta terrestre que hubo en el mundo. Antes de eso, nosotros tuvimos en el planeta, habían vegetales solamente en las zonas marinas. Entonces, en algún momento estos vegetales en las zonas marinas empezaron a colonizar las zonas terrestres. Y esta es la Coxonia, es el árbol primigenio. Es muy primitivo, tiene, por ejemplo, una característica de ser muy primitivo es que se bifurca en I. Todas las plantas que se bifurcan en I son muy primitivas, y la otra es que se reproduce por esporas. O sea, tienen ahí el mismo sistema de reproducción que las algas, el mismo sistema de reproducción que los helechos. Y ahí me gustaría señalar que hace 400 millones de años no existían entonces plantas terrestres, y que en la zona verde representa la aparición de las primeras plantas que les decía yo, como por ejemplo las colas de caballo, que son equisetos, los helechos. Ambas especies, las colas de caballo y los helechos, en algún momento llegaron a ser árboles. Inclusive hubo helechos que se reprodujeron por semilla, y todos ellos se extinguieron, y después surgieron las gimnospermas. De las gimnospermas que están en la zona naranja, en las gimnospermas forman parte de las gimnospermas las coníferas, por ejemplo. Los pinos, las sabias, los cipreses forman parte de las gimnospermas. Y en amarillo, muy hacia la época actual, aparecieron las angiospermas, que son estas plantas hermosas con flores que pueblan el mundo hoy día, y que en cantidad son 3, 4, 5 veces más que las gimnospermas en número de especies. ¿Sí? Sí, por favor. Sí. Sí, perfecto. Claro. Qué interesante. Lo voy a ver acá, pero decir que
lo que ha ocurrido es que ha pasado de reproducción por esporas a reproducción por semillas desnudas, que son las coníferas, y a reproducción en flores, que son semillas cubiertas. O sea, las plantas, por evolución de las especies, han pasado de un sistema de reproducción más imperfecto a uno cada vez más perfecto. Exactamente. Sí. Y toda esta historia ocurre mucho antes que existieran los animales. Entonces, decir que ese era el paisaje hace 300 millones de años. Ese era el paisaje de la Tierra. Hace 250 millones de años, este era el paisaje, y si ustedes se fijan, los árboles que están ahí no son como los que conocemos ahora, son helechos. Y abajo de la libélula grande hay unos árboles muy simpáticos, son equisetos. Entonces la flora en esa época era muy rudimentaria, era muy primitiva. Y el mundo en esa época era así. Ustedes han escuchado hablar de la deriva de las placas continentales, etcétera, etcétera. Bueno, el mundo en ese tiempo era así. Entonces el mundo tenía una gran continentalidad, y esa continentalidad evitaba que las plantas poblaran zonas alejadas de los océanos, o sea, hacia el interior de los continentes. Hacia el interior de los continentes era más seco, y por lo tanto era muy difícil que las plantas pudieran... Y ahí tenemos justamente el primer resultado de esta coxonia que les mostraba yo, que evolucionó hasta que llegó a convertirse en lepidodendron, que es un árbol muy parecido a los equisetos, y Archaeopteris, que son helechos. Asiento, por favor. En el periodo carbonífero, cuando se crearon los bolsones de vegetación enterrada que hoy día constituyen los pozos de petróleo, el paisaje era así. Y en el lado derecho de la imagen hay un señor ahí, y al lado hay una cosa cilíndrica. Bueno, ese es un tronco de lepidodendron. Entonces es un tronco fósil. Por eso, a través de los fósiles, hemos podido nosotros conocer más o menos cómo era la vegetación antigua. Ahora, es fácil tener fósiles de la vegetación antigua porque toda esa vegetación se desarrolló en zonas muy húmedas, con barro. Entonces, estos árboles quedaban cubiertos por barro. Entonces, era muy fácil que pudieran conservarse hasta el día de hoy. Y ese es el paisaje en el carbonífero, y ese paisaje tiene una característica. Allí aparecen las primeras gimnospermas. Las primeras plantas con conos que tenían semillas desnudas, pero en escamas de conos, en la base de la escama del cono. Y ahí tenemos el hilado más o menos completo, con una variación de tiempo hasta hace 230 millones de años, donde ocurrió la primera extinción. Todas estas plantas en su mayoría se extinguieron, quedaron algunas. Nosotros hoy día vemos en la ribera de los ríos helechos, vemos en la ribera de los ríos equisetos, y estas son vestigios de esta primera colonización y evolución de plantas que hubo en el mundo. Las gimnospermas tienen cuatro grupos. El que está más a la izquierda de ustedes son las eféderas, que forman parte del grupo Netófita, y nosotros en Chile tenemos un arbusto nativo que se llama efedra andina. La efedra andina es tan primitiva como las primeras plantas que les mostré. Bueno, están también las cicas, que son parecidas a palmeras, están los ginkgos y están las coníferas. Esos son los 4 grupos de plantas que conforman las gimnospermas. De hecho, gimnosperma significa óvulo desnudo.
y las angiospermas, que se dividen en dos grandes grupos según que cuando la semilla germina tiene un cotiledón, una hojita o tiene dos hojitas. Por ejemplo, las hierbas cuando germinan y las palmeras tienen una hojita, un cotiledón, y los árboles tienen dos cotiledones. Entonces eso divide este gran mundo de las plantas con flores. Bueno, ahora pasó el tiempo, se han estudiado los árboles y tenemos científicos que han estado trabajando. Ese señor que está ahí de lentes se llama Pierre Rimbaud y él estudió, es francés, y estudió la estructura de los árboles y se dio cuenta que los árboles, todos los árboles tenían en común la misma forma de generar su estructura. No había diferencia en ese aspecto. Este señor que está ahí se llama Francis Allais, es un ecólogo. Él un día se preguntó en la selva tropical cómo era el ecosistema en la copa de los árboles. Todo el mundo había estudiado las raíces, las epífitas, los troncos, pero nadie había estudiado la parte superior de la copa de los árboles. Entonces hizo un globo y se instaló en la copa de los árboles y descubrió insectos nuevos, descubrió aves nuevas, descubrió un montón de cosas que nadie conocía. Bueno, él le preguntó a sus amigos ecólogos cómo era la forma como los árboles ocupaban el espacio, y sus amigos le respondieron. Y cada una de las formas de arquitectura de los árboles que está ahí tiene el apellido del ecólogo que le respondió. Bueno, uno se dice, bueno, ¿cómo alguien puede tener un apellido Troll, por ejemplo? Bueno, hay un señor de apellido Troll que es ecólogo y lo respondió, y ahí está con su forma del árbol. Esto se utiliza mucho en arboricultura urbana para tomar decisiones respecto de los árboles. Probablemente no en Chile, pero sí en Europa. Y ese señor que está ahí al medio, abrazando a su colega científica, se llama Ted Green. Ted Green ha dedicado su vida a estudiar a los árboles veteranos, a los árboles ancianos. Y él, por ejemplo, se dio cuenta de que los árboles, cuando están muy viejitos, generan una capa de corteza, generan globos de capas de corteza de madera que no van a alimentar el resto de su vida, pero que les sirve de coraza para que las enfermedades no lleguen al tronco del árbol. Él lo llama madera no viva. No la va a alimentar nunca más, pero no está muerta, es no viva. Y Ted Green ha hecho un gran aporte al estudio de los árboles, porque todo el mundo probablemente estudiaba los árboles en vivero, los árboles jóvenes, y nadie había estudiado los árboles ancianos. Y el señor que está ahí con una motosierra se llama Alex Chigo, él es norteamericano, escribió un libro en el año 75 sobre la arboricultura moderna, así lo tituló, y generó una serie de conceptos que se usan hoy día en el manejo de arbolado urbano, sobre todo respecto de cómo los árboles se defienden de los ataques de hongos, bacterias, cuando se les producen heridas. Es un tema bien interesante. Ahora, hay otros elementos que hay que considerar que también vienen del mundo científico, como por ejemplo la rapidez de crecimiento que tienen los árboles. Los árboles crecen poco al principio, cuando son pequeñitos, pero en la fase juvenil tienen un crecimiento exponencial. Y cuando son adultos, casi dejan de crecer. Y después hay una línea paralela en verde, esos son los árboles ancianos. Los árboles ancianos casi no crecen en diámetro. Lo que hacen es tratar de mantener la estructura que ya crearon. Entonces, esto dice que, por ejemplo, sirve para pensar que si nosotros vamos a intervenir un árbol para darle forma, lo más probable es que debiéramos intervenir el árbol cuando está joven y crece más, porque va a poder sellar con su propio crecimiento las heridas que se le producen. Y otro concepto, el ciclo de vida del árbol, que también es bien interesante. Ahora, aquí viene la parte que yo diría más interesante de esto. Hemos visto que los árboles han tenido un desarrollo, que hay gente estudiándolos, pero en los últimos años se han producido ciertos conocimientos que son re interesantes. Por ejemplo,
Heidi Happel hizo un experimento. Ella se dio cuenta que cuando las orugas comen las hojas de los árboles generan taninos que hacen que el sabor de las hojas cambie, se ponga amargo y la oruga no lo siga comiendo. Bueno, ella grabó el sonido de la mascada de la oruga. La oruga cuando masca tiene un sonido, lo grabó y lo puso el sonido en árboles sanos para que los árboles de cierta manera les llegara el sonido. Y estos árboles lo que hicieron, sin oruga presente, generaron taninos. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cómo se dieron cuenta que ese sonido era el de la oruga? No tienen oídos como nosotros, no tienen un órgano especializado, pero parece que escucharon. Perdón. Ahí se me escapó una foto, pero este es un experimento que hizo una investigadora australiana que se trata de lo siguiente. Mira, las plantas fueron colocadas en un lugar donde por un lado no entraba luz y por el otro sí. Era obvio que la planta se iba a dirigir hacia el lugar donde entraba luz. Bueno, habiendo ocurrido eso, ella puso al lado de la ventana por donde entraba luz un ventilador. Mónica Gagliano, ella puso un ventilador. Entonces abría la ventana, entraba luz y había viento. Al paso de los días lo que hizo fue eliminar la ventana, no la abrió, solamente dejaba el viento y la planta seguía creciendo en esa dirección. La planta asoció viento con luz. Podría haber seguido buscando hacia otra dirección. Entonces es un experimento bien interesante porque está asociado a un movimiento. Mónica Gagliano hizo este otro experimento. Dejaba caer, usted ubica en la mimosa púdica, que es una planta que cuando uno la toca se cierra. Bueno, ella utilizó mimosa púdica y la dejaba caer de una altura de 15 centímetros. Entonces la mimosa caía y se cerraba. Caía y se cerraba, pero se dio cuenta que después de 30 veces de hacer lo mismo, la mimosa no se cerraba. Se daba cuenta que no le pasaba nada. No era algo que la iba a dañar. Pero se dio cuenta de algo mucho más interesante. Esas plantas las guardó. Y 30 días después las tomó e hizo el mismo experimento. Las dejaba caer de 15 centímetros y no se cerraban. ¿Cómo sabían las mimosas que si las dejaban caer desde 15 centímetros no le iba a pasar nada? Pero 30 días después. Entonces parece que hay algún tipo de mecanismo que tienen las plantas que les permite recordar algo, por lo menos eso se demostró en el experimento. Y ahí está Mónica Gagliano de nuevo, con otro experimento muy interesante. Ella puso una planta y en la base de la planta puso dos tubos hacia abajo. La planta podía crecer por cualquiera de los dos tubos, pero en uno de los tubos en la base puso ruido de agua corriendo. Grabó el ruido del agua en un río, en un riachuelo, y lo puso. Y acá no puso el ruido. Todas las plantas, indefectiblemente, crecieron hacia el tubo que tenía el ruido. O sea, las plantas de alguna manera reconocen esa vibración que les es pero esencial para poder sobrevivir, el ruido del agua. Entonces, son experimentos de ideas de científicos que han podido hacer un método y comprobar ese conocimiento y que después en cualquier lugar del mundo se puede repetir en las mismas condiciones. Aquí hay un señor que se llama Wouter van Hoven, que es un zoólogo de Sudáfrica, y él hizo, le tocó analizar en una reserva en Sudáfrica, una reserva donde hay en Kudu. Ustedes ubican estos antílopes que tienen unos cuernos bien largos, son Kudu, y en una oportunidad murieron 3.000 Kudu. Entonces a él como zoólogo lo llamaron para investigar. Bueno, él hizo autopsia y se dio cuenta que los Kudu habían muerto por una acumulación de tanino. Y efectivamente él fue a ver las acacias donde los Kudu se alimentaban
y no tenían un exceso de tanino. Bueno, él pensó que a lo mejor la acacia cuando ramoneaba, mordía, o sea, el kudú cuando mordía las acacias, ahí la acacia podía generar esta sustancia. Efectivamente, hizo el experimento y efectivamente cada vez que él mordía las acacias generaban tanino y el tanino hacía que murieran. Pero se le ocurrió una pregunta: esto era una reserva de kudúes, y en las zonas donde los kudúes no están encerrados en reservas, los kudúes no mueren cuando se alimentan de acacias. Entonces él se preguntó lo siguiente: si era posible que hubiera algún elemento que hiciera que las acacias que no estaban en reserva no produjeran taninos. Bueno, él se dio cuenta de lo siguiente: que las acacias, cuando eran ramoneadas, producían etanol, y las acacias que estaban cerca y recibían la señal de etanol producían tanino. Entonces era una defensa, la producción de etanol es una defensa que tienen las acacias y otros árboles más para poder avisarle a los árboles vecinos que va a haber un ataque, y por lo tanto producen tanino sin ser atacados todavía, para que cuando lleguen los kudúes se pudieran defender. Esto fue hace 30, casi 40 años. Esto es famoso. Este señor se hizo famoso con esto y averiguó después que las jirafas, cuando comen las flores de la acacia hacen lo mismo, pero las jirafas comen las flores de la acacia caminando contra el viento. ¿Por qué? Porque la acacia produce etanol y le avisa a las demás y se ponen amargas. Entonces, claro, para que no le pueda avisar a las que vienen. Bueno, y ella me encanta. Ella se llama Susan Simard, es una investigadora de Estados Unidos, y ella se preguntó si los árboles efectivamente tenían otra forma de comunicarse. Y ella hizo el siguiente experimento: en un bosque cubrió una planta de 1 metro más o menos, una conífera, con una bolsa de plástico grande, selló eso y le inyectó CO2 con carbono 14. Esperó que pasaran 2 o 3 días, y después de estos 2 o 3 días fue con un contador Geiger y muestreó la planta, y efectivamente había absorbido el CO2 con carbono 14. Pero después se dio cuenta que algunas plantas que estaban alrededor de ellas también tenían carbono 14, y era imposible que se hubiera filtrado a través del plástico que había encerrado la planta. Por lo tanto, la comunicación era subterránea. Y se dio cuenta que las plantas, efectivamente, estos árboles se habían entrelazado sus raíces y compartían alimento, compartían agua y compartían nutrientes, y de esa forma el carbono 14 de esta planta había llegado a varias otras alrededor. Bueno, hizo otro experimento. Buscó el árbol más grande del bosque y algunas ramas las cubrió con bolsas de plástico y le inyectó CO2 con carbono 14, trazado. Y descubrió que el dibujo que está al lado es el número de árboles que está contactado con este árbol al que ella le entregó carbono 14. El árbol grande compartía alimento con todos los árboles que estaban alrededor de él, pero con una característica: le entregaba más alimento a los árboles que eran de su especie y le entregaba menos alimento a los árboles que no eran de su especie. Y esa red significa, es el árbol, el primero que está allá es el árbol que ella alimentó con CO2 trazado, y el color de los árboles tiene que ver: el más oscuro es aquel que le entrega más alimento, y el verde más claro es aquel que le entregó menos alimento. Bueno, ahora Susan Simard está haciendo, hay videos en YouTube de Susan contando ella cómo hizo el experimento. Entonces ahora ella está haciendo un experimento un poco más complejo con un bosque de 1 hectárea, porque quiere averiguar otras cosas. Ya sabe
que los árboles comparten a través de las raíces, comparten información. La pregunta que tiene ella es, ¿y qué otra información comparten, además de alimento? ¿Se avisan? Por ejemplo, cuando un árbol es dañado, por ejemplo, cuando hay una plaga de escarabajos. ¿Qué otra información comparte? Bueno, y aquí está un señor que se llama Simcha Lev Yadum, que es israelita. Él es un investigador, un científico que lleva como 40 años investigando las plantas y descubrió que la forma y el color de muchas plantas tiene que ver con la posibilidad de confundir a los animales que se han alimentado de esa planta en alguna oportunidad. O sea, si por ejemplo a las cabras que comen algún determinado arbusto no les gusta el color, los arbustos de color morado, las plantas generan color morado. Entonces él escribió un libro que se llama Colaboración defensiva entre las plantas, entre paréntesis, antiherbívoros. Entonces todos estos mecanismos insospechados son parte de una forma, yo diría, nueva de entender a los árboles. Los árboles se comunican entre ellos, los árboles se defienden colectivamente, los árboles de alguna manera escuchan o son capaces de detectar ruidos, y los árboles son capaces de memorizar situaciones, comprobado científicamente. Yo aquí hice un pequeño cálculo de, por ejemplo, respecto de cuánta agua tiene un árbol en su interior. Y me imaginé un árbol que tiene un radio de 20 centímetros, una altura de 6 metros. El volumen es pi por el radio al cuadrado por la altura, con una porosidad de 60%. Porque los tejidos del árbol, los tejidos conductores, los vasos, las fibras, las traqueidas, son altamente porosas, aunque en la forma cilíndrica les da resistencia. Y llegué a un total de 452 litros en ese tronco de 6 metros. Pero después pensé, bueno, el árbol tiene ramas. Si tuviera una cantidad de agua en sus ramas igual a la del tronco, el árbol tendría 900 litros de agua en su interior. No consideré la raíz, que por simetría tiene un tamaño similar al de la parte aérea. Entonces, yo diría que estamos frente a una serie de conocimientos nuevos, interesantes, que nos permiten entender un poco mejor el funcionamiento de los árboles y por lo tanto nos permiten entender un poco mejor la forma de tratar los árboles. Un árbol que tiene 6 metros de altura no es un árbol grande, es un árbol de altura mediana, y que tenga 1000 litros en su interior, 1000 litros de agua, es una cantidad de agua considerable. Yo imagino 1000 botellas de Coca-Cola pues, de 1 litro puesta una al lado de otra. Entonces esto a uno le da más o menos la perspectiva del daño que se hace a un árbol, por ejemplo, cuando se corta una rama. Porque se expone su interior. ¿Y qué tiene en su interior? Agua. Y como la atmósfera siempre tiene menos agua que la que va a haber en el interior saturado del árbol, va a empezar a perder agua. Se le hace un daño enorme. Bueno, y quiero terminar con este señor que se llama William Anderegg, que con motivo de los incendios que hubieron hace 5 o 6 años en California, el Servicio Forestal de Estados Unidos creó un premio para averiguar por qué las coníferas que habían sufrido estrés hídrico, una vez que llovió, no se pudieron recuperar.
uno ve un árbol medio seco, se le secan algunas ramas, él deja una parte de su copa todavía resistiendo, se atrinchera de alguna manera, pero cuando llueve de nuevo el árbol toma agua y reverdece casi en su totalidad. Y esa duda era re importante resolverla porque hace 5 o 6 años, con esta sequía que hubo, empezaron los incendios de magnitud en California y han sido incendios realmente terribles. Ahora, ¿qué es lo que averiguó William? William averiguó lo siguiente: averiguó que los árboles que están saturados de agua en su interior, como ya vimos, cuando pierden agua por evaporación en sus hojas o en sus acículas para hacer fotosíntesis, se crean en su interior burbujas de aire, porque no pueden extraer más agua del suelo. Entonces se crean en su interior burbujas de aire, y estas burbujas de aire generan tanta presión que dentro de las fibras de las células alargadas conductoras, que cuando la presión alcanza un máximo, estas células, las paredes de estas células se destruyen. Es como que las células del árbol sufren de embolia, se destruyen. Ahora, destruyéndose, cuando llueve nuevamente, son incapaces de hacer que el agua suba nuevamente. Y esta embolia es la causa de por qué estas coníferas finalmente se secaron, aunque haya terminado la sequía. Bueno, él ahí está muy contento porque esa es la foto que le sacaron cuando le entregaron el premio por su descubrimiento. Pero nos dice lo siguiente: nos dice que los árboles tienen una resistencia enorme, pero no tienen una resistencia que sea eterna, por decirlo de alguna manera, que sea a toda costa, sino que los árboles, claro, si no se cuidan, si los árboles no se riegan, sobre todo, por ejemplo, en Chile nosotros llevamos 7 años de sequía. Pregúntense ustedes qué ha pasado con los 2 millones de hectáreas de pino radiata que hay en el país. Pasó esto. Y por eso los incendios que vimos en el verano pasado, etc., por suerte ahora llovió más. Pero esa es la explicación de por qué los árboles no se recuperaron y por qué los árboles en los bosques de coníferas se generaron esa cantidad de incendios. Así que, Napo, yo vuelvo al tema inicial. ¿Qué son los árboles? Los árboles son aquellos seres primitivos que salieron del mar y que fueron capaces de acumular agua para poblar zonas terrestres donde no había agua. Son aquellas especies que se originaron de sus hermanos menores, de los helechos, de los equisetos, y a través de una larga evolución lograron ser lo que nosotros vemos hoy día. Los árboles son aquellos seres vivos que nos acompañan en la ciudad. Son esos otros seres vivos que nos acompañan en la ciudad. Cuando nosotros salimos de nuestra casa, lo primero que vemos son árboles. Cuando nosotros entramos a nuestros patios, lo primero que vemos son árboles. Y esos árboles tienen que ser cuidados de cierta manera. Perdón. ¿Por qué? Porque está demostrado que ellos tienen ciertos mecanismos que hasta el momento no entendemos bien, pero ya los estamos detectando, y que si nosotros no entendemos ni respetamos esos mecanismos, la verdad es que estamos teniendo un peor árbol. Estamos teniendo un árbol de más mala calidad que aquel árbol que podríamos tener. Si nosotros plantamos un limón en nuestro patio y no lo cuidamos y no lo queremos, lo dejamos que sufra sequía, lo dejamos que le cortamos ramas porque creció mucho. Perdón. La verdad es que vamos a tener un mal árbol. Pero si lo cuidamos, vamos a tener limones, vamos a tener flores, vamos a tener aromas, vamos a tener colores y vamos a tener una serie de beneficios que ese árbol es capaz de dar. Gracias. Sí. Ah, perfecto. Sí.
La verdad es que nosotros no hacemos algo que debiera hacerse. Nosotros debiéramos dar forma a los árboles en las calles cuando son jóvenes. Y no hacemos eso, dejamos que crezcan, que crezcan, que crezcan. Y cuando ya han tomado una forma y un tamaño que dificulta la convivencia con otra infraestructura urbana, en ese momento nosotros decidimos podarlo. La verdad es que ese momento es muy tarde. Ahora, en ese momento se le producen heridas grandes, en ese momento cada herida hace que pierda agua y posibilita que entren hongos, que entren insectos. Por lo tanto, lo peor que podemos hacer con un árbol grande, adulto o un árbol veterano es podarlo. Pero la situación está como está, ya no lo hicimos. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Lo que nosotros podemos hacer ahora es, cada vez que intervenimos un árbol, sellar sus heridas. Por ejemplo, cuando a una conífera o un eucaliptus o a otro árbol se le hace una herida, muchos de estos árboles resinan. Nosotros podríamos aplicar una resina en la herida para evitar que pierda agua y para evitar que entren hongos. Por ejemplo, eso tampoco se hace lamentablemente. Entonces hay ciertas formas de hacer las cosas. Por ejemplo, lo que dice Francis Salé. Francis Salé dice, los árboles crecen de una determinada manera. No todos los árboles crecen de la misma forma. Cada vez que podemos un árbol, si nosotros sabemos cómo crecen, pudiéramos podarlos respetando la forma como ellos crecen. ¿Para qué? Para poder tener un mejor árbol. Un árbol que siga desarrollándose, un árbol que siga creciendo, un árbol que siga siendo ese árbol. Va a ser más pequeño, pero va a ser ese árbol. No un árbol que llegó a cierta altura y cortaron todas sus ramas de manera horizontal y dejaron una especie de muñón de árbol. Eso hoy día, con lo que se conoce, con lo que se sabe, ya no, yo diría que ya no es aceptable. Eso. Sí, por favor, por favor. Allí venden, las empresas que fabrican pinturas venden un látex que trae antihongos. Y eso, sí, y eso es lo que se usa hoy día masivamente. Así que lo puede utilizar perfectamente, por favor. Afuera nosotros tenemos todo. Afuera de nuestras casas, en Ñuñoa tenemos todos árboles municipales que son entrados por la usuaria. Cuando ellos cortan, van a podar, ¿cierto? Cortan y le echan una pintura verde o rosada. Bueno, el árbol frente a mi casa, un árbol añoso, se empezó a... Vimos nosotros que estaba con mucha resina y se empezó a como polillar por dentro. Perfecto. Hasta que el árbol cayó. Perfecto. Solo, sin intervención de nadie. Eso es producto del maltratamiento, que se haya infectado por dentro y por fuera se vea bien hasta que se produjo una herida al árbol y se fue poniendo como acerrín por dentro. Sí. ¿Qué es producto de qué? Perfecto. Los árboles más de mayor edad, los árboles ancianos, los árboles veteranos que dice Ted Green, requieren más cuidado, requieren fertilización de vez en cuando, requieren que no se les pode de manera salvaje. La poda en general lo que hace es eliminar la zona a través de la cual el árbol fotosintetiza y luego el árbol tiene que reponer esa zona. Entonces requiere mucha energía para el árbol. Eso en un árbol añoso es muy drástico. Ahora, lo que ocurre es que el árbol se debilita y al debilitarse los insectos tienen facilidad para poner huevos. Las larvas de los insectos se alimentan de la parte viva que está detrás de la corteza, del cambio. Entonces lo que ocurrió ahí efectivamente es que el árbol fue atacado por algún insecto, alguna polilla, y eso ocurrió porque el árbol a través de podas fue debilitado. Si esas podas se hubieran hecho adecuadamente, correctamente, el árbol no se hubiera debilitado o
el árbol pudo haber sido apoyado a través de algún producto para fortalecer sus raíces. Uno siempre se preocupa de la parte aérea, pero las raíces son tremendamente importantes. Yo creo que eso no ocurrió, el árbol se debilitó y el árbol debilitado con estrés produce ciertos compuestos que los insectos detectan. Así que el árbol está llamando por su estrés. Porque es tan importante el tema de la poda. La pregunta es si hay algunos criterios que esté a lo mejor la CONAF entregándole a estas municipalidades que de repente hacen unos muñones, ¿no es cierto?, de los árboles, que no alcanzan ni a crecer y al año siguiente los vuelven a transformar de nuevo en muñones. Entonces, es algo que seguramente no tiene ninguna posibilidad de seguir viviendo con el tiempo, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que ocurre hoy día es que la recomendación, por ejemplo, que hace la Superintendencia de Electricidad y Combustible respecto de árboles que estén cerca del tendido eléctrico es que no pueden haber ramas bajo 2 metros del tendido eléctrico. Eso significa despedácelo, tira el árbol, despeje eso. Hay un tipo de poda que se llama poda de direccionamiento. La poda de direccionamiento tiene como resultado, por ejemplo, esos árboles que se abren en U y el tendido eléctrico pasa por el medio. O aquellos árboles que están bajo el tendido eléctrico pero se deja desarrollar una parte. O poda de direccionamiento también es, por ejemplo, aquellos árboles que crecen mucho y las ramas se acercan a los balcones o se posan sobre los techos de las casas. Ahí hay que hacer una poda de direccionamiento. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Que la solución existe, hay un esquema de poda para eso, pero ese esquema de poda no se utiliza. Ahora, ¿por qué no se utiliza? Porque justamente las instituciones que se encargan de recomendar qué hacer con un árbol que está en conflicto con otra infraestructura dentro de la ciudad, esas instituciones recomiendan terciar, que es cortar por parejo el 30% de la copa, o aceptan aquellas recomendaciones que vienen de la Superintendencia de Electricidad y Combustible o aquellas recomendaciones que vienen del ámbito de la seguridad vecinal, que dicen: si usted tiene un árbol que puede ser peligroso, si usted tiene un árbol que puede ser peligroso, despéjelo de ramas a 2 metros de altura. Un cielo despejado es un cielo que no tiene nubes. Un árbol despejado de ramas es un árbol que no tiene ramas sobre 2 metros. Y eso está escrito, lo recomiendan. O sea, aquí hay un conflicto también entre instituciones del Estado que mal recomiendan o recomiendan sin conocimiento hacer cosas con los árboles, y las personas que reciben eso, que son operadores, lo hacen. Entonces, diría que falta mucho conocimiento todavía. Y quizás ese sea el motivo de esta charla. Compartirlo. Yo creo que hay que compartir el conocimiento para que las personas se vayan cada día interiorizando más de que estos esquemas de poda, como por ejemplo la poda de direccionamiento, es posible, y es posible hacerla obteniendo finalmente un mejor árbol. Un árbol que genere más y mejores beneficios ambientales, sociales, económicos a la ciudad, a los habitantes de la ciudad. Eso. Un agrado, gracias por venir. Gracias. Qué bueno. Santiago, muchas gracias. A nombre del Club de Jardines, un pequeño presente. Gracias a ustedes por invitarme. Realmente ha sido un placer. Qué bueno. Yo creo que los cables deberían ir por abajo. Es lo recomendable. Ahí voy a